obtiene la aprobación de su uso en humanos, se utiliza en voluntarios sanos y en la acción del medicamento, ¿ya? Luego viene la fase 2, donde ya este fármaco es utilizado en pequeñas poblaciones de personas que padecen la enfermedad. Y aquí se ve también el comportamiento del fármaco en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad, ¿ya? Posteriormente viene la fase 3, que son pruebas a gran escala de pacientes enfermos, donde se busca sobre todo comprobar su eficacia sin perder de vista la seguridad, ¿ya? Luego, más o menos, fíjense, se necesitan 40 a 60 ensayos clínicos en esta etapa para que el medicamento pueda pedir su autorización de ingreso al mercado. O sea, este medicamento pueda ser autorizado para su comercialización, ¿ya? Y ahí viene la fase 4, ¿listo? Este medicamento es utilizado ya en poblaciones, es prescrito por los médicos, entra a protocolos de manejo, pero en esta fase, algunos de ellos, especialmente aquellos que tienen un margen de seguridad estrecho, es decir, tienen todavía que ser vigilados porque este gran uso en grupos humanos así lo exige, ¿ya? Sobre todo verificando a través de la farmacovigilancia que estos guarden estos principios de seguridad y eficacia, ¿ya? Y también se vean otros aspectos que pueden hacer que la seguridad y la eficacia puedan variar, ¿no es cierto? Cuando se utiliza en, por ejemplo, pacientes obesos o pacientes que tienen cierto grado de insuficiencia hepática o problemas renales, ¿ya? Y en esta etapa se puede hacer ajustes todavía en cuanto a su indicación precisa, ¿listo? Este es un poco el ciclo vital de esta etapa llamada gestación, ¿ya? Aquí está esquematizada esta gestación, fíjense. Hemos visto que la primera fase son estudios de laboratorio, llamada fase preclínica, dura más o menos unos 2 años promedio, donde se ve en in vitro y en animales si el medicamento cumple o no con el objetivo, que es tener una acción medicamentosa y no ser tóxico, ¿ya? Luego viene otra fase, que es la fase clínica, donde ya se realizan las 3 etapas que hemos dicho, ¿ya? Esta etapa puede durar entre 2 y 10 años, y estos estudios preclínicos, donde se hacen estos 40, 60 ensayos clínicos para lograr que el medicamento llegue a la fase 4, ¿ya? Entonces, en promedio, más o menos son 5 años, pero pueden durar entre 2 y 10 años estos ensayos clínicos necesarios de fase 1, fase 2, fase 3, ¿ya? Y luego viene esto, ¿no ve? La presentación de una monografía donde se presentan los resultados y se obtiene a partir de la entidad reguladora la autorización para llegar a la fase 4, donde ya existe la comercialización del fármaco y hay que hacer lo que se llama la vigilancia post-comercialización con todos los cuidados que hay que tener al abordar este tema de la farmacovigilancia, ¿no ve? Vigilar la eficacia, la seguridad y las circunstancias que pueden ser modificadas. Esto es en esquema la gestación, ¿ya? Esta diapositiva más o menos muestra lo mismo, pero lo que aquí quiero remarcar es que para pasar de pruebas en animales o de la fase preclínica a la fase clínica, hay una aprobación que tiene que tener el fármaco llamada IND, ¿ya? ¿Qué es la solicitud IND? En realidad es una prueba que le permite pasar hacia la investigación en humanos, ¿ya? Es la solicitud de exención de un nuevo fármaco, ¿no? Para ser aprobada o para aprobar su uso en humanos, ¿ya? Y cuando se han cumplido todas las etapas de la fase clínica, hay una prueba llamada NDA, que es la aprobación del fármaco para ser comercializado. ¿Estamos? Y a ser utilizado en pacientes. Muy bien. Luego viene el nacimiento. Una vez que el fármaco se gesta, viene el nacimiento. ¿Cuándo se dice que el fármaco nace? ¿Ya? Cuando adquiere su partida de nacimiento, cuando adquiere la patente. El medicamento
es registrado y es patentado por el laboratorio que lo investigó, ¿no? Han pasado muchas pruebas, algunos le han puesto una equivalencia económica muy fuerte a todo este proceso. Dicen que el costo mínimo que tiene un fármaco para salir al mercado es de $40 millones, puede ser más, puede ser un poco menos, pero eso es para que vean ustedes cuánto de inversión necesita un fármaco para llegar al mercado, ¿ya? Esta patente garantiza la propiedad intelectual y este medicamento es registrado por el laboratorio, se le da la patente, nadie más puede utilizar ese nombre ni ese fármaco y finalmente esto es como el carnet de identidad o el certificado de nacimiento de un compuesto que le da más o menos la certeza al laboratorio de que lo invertido debe o puede ser recuperado, pero además está protegido por la entidad reguladora, ¿no? Entonces, cuando el fármaco nace, se le hace también una ceremonia de bautismo, y esta ceremonia de bautismo generalmente es el marketing con el que se lanza al mercado, ¿no? Nosotros en países chicos como el nuestro no tenemos mucho marketing de bautismo, ¿no? Pero en otros países sí existe este marketing y es fuerte, les digo, ¿por qué? Porque una vez que sale al mercado se presenta a la comunidad científica y se hace un gran evento donde se expone las bondades y las propiedades de este fármaco y además se contrata un personal eh, que hace un gran trabajo, digamos, si ustedes quieren, presentación lo mejor posible. Se regalan libros, en algún caso se invita a personalidades para destacar y meterlo al fármaco en todo lo que es la publicidad correspondiente. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Fíjense, el periodo de protección de un fármaco patentado es más o menos 20 años. Significa esto que durante 20 años la empresa o el laboratorio o la firma que lo creó y patentó tiene la exclusividad de su comercialización. ¿Ya? Al cabo de este tiempo ya viene otra etapa. Es el crecimiento y la madurez, ¿no? El fármaco nació, se patentó, se presentó en el ceremonia de marketing y viene el crecimiento del fármaco, que es el periodo en el cual este fármaco comercializado genera ingresos crecientes al laboratorio productor. ¿Listo? Entonces, aquí ya viene el uso clínico del fármaco o medicamento por médicos, por grupos de médicos, donde este fármaco empieza a ingresar en protocolos, siguen ensayos clínicos donde ven las bondades, las indicaciones, las contraindicaciones y las novedades del uso masivo, ¿ya? Aquí también se hacen evaluaciones llamadas farmacoeconómicas. En esta etapa, quizás nosotros participamos mucho, todos los médicos del mundo, y es la obligación nuestra es de hacer uso racional. ¿Vamos? Porque nosotros obtenemos la información a través de revistas científicas o a través de publicaciones a los que estamos suscritos, ¿no? Donde nos llega la información de ensayos clínicos que revelan el beneficio terapéutico, digamos, de determinado compuesto. Y además recibimos el marketing por parte de la visitadora médica, ¿no? O el visitador médico para las chicas, ¿no? Es una persona que no sabe nada de farmacología, pero sí sabe de publicidad, ¿no es cierto? Yo siempre digo que la visitadora médica es una persona muy simpática, ¿no es cierto? Que tiene la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta, ¿no? Como dice la canción. Entonces trata de convencer al médico de que lo que le está presentando es lo mejor que puede haber en el planeta para tratar no solamente la enfermedad o el objetivo terapéutico buscado, sino para tratar todo lo que el médico enfrente, ¿no? Y lo mismo el visitador médico. Entonces, si vos estás bien formado y tienes sólidos conocimientos de farmacología, relativizas esa información, pero si estás formado, ¿no es cierto?, medio en el trasnoche de la asignatura y no tienes una sólida información,
obviamente le vas a hacer caso a la visitadora y te va a convencer. Así es como se han ido haciendo mal uso de compuestos que llegando recién al mercado, por ejemplo, regional, a los 2 años ya no servían para mucho. ¿Por qué? Porque se había masificado su uso de manera indiscriminada y obviamente el medicamento deja de ser útil porque se ha distorsionado el objetivo para el que fue creado, ¿cierto? Ejemplo les doy, la acitromicina. Llegó a este mercado, la acitromicina es un macrólido que está indicado para infecciones del árbol respiratorio resistentes a los otros fármacos convencionales, es decir, a beta-lactámicos. Entre los beta-lactámicos están la penicilina y derivados y están las cefalosporinas, de primera, segunda y tercera generación. Resulta de que también por un mal uso han aparecido bacterias muy resistentes, ¿no? Hablamos de la Klebsiella pneumoniae, sobre todo, o cepas de Haemophilus, que son resistentes a estos. Entonces aparece la citromicina como una alternativa para uso de infecciones resistentes. Sin embargo, la promoción y el marketing decía que la citromicina servía para todo. Entonces, los médicos empezaron a exagerar con el uso de la citromicina, utilizaban hasta para amigdalitis estreptocócica. Y obviamente, al poco tiempo, la citromicina ya no es ese fármaco indicado para infecciones resistentes, sino se utiliza para todo. Y obviamente, si ustedes ven, hasta para el COVID como manera o como terapia profiláctica se ha recomendado, ¿no es cierto? Cuando en realidad no era necesario. ¿Ve? Entonces, en esta etapa, nosotros sí participamos y lo que estamos obligados a hacer es hacer un uso racional. ¿Ya? Luego viene la vejez, ¿no es cierto? La vejez. Los medicamentos envejecen por dos vías alternativas. Uno, cuando el patente comercial expira, ¿ya? Es decir, pasan los 20 años de protección, entonces ya empiezan estos compuestos a competir con otras versiones más económicas y empieza a ponerse viejo. Es decir, ya no es tan prescrito y además ya ha sido vapuleado y mal utilizado por aquellos profesionales no muy capacitados. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad por la que envejece es que en países como el nuestro no hay una efectiva protección de la patente, ¿ya? Entonces aparecen los fármacos truchos con mucha facilidad. Por lo tanto, a un joven una molécula empieza a competir con otras y por costo, precio, costo, accesibilidad, empieza a dejar de ser utilizada. Esa es otra forma en que pueden envejecer, ¿ya? Y aquí hago otro paréntesis, ¿no? Nosotros seguimos las recomendaciones de la OMS, prescriban genéricos y estos genéricos, en lo posible, que estén avalados por el ministerio, ¿no ven? Tengan el sello de seguridad y de respaldo ministerial. Pero yo te digo, esto es peligroso en nuestro medio. A veces es mejor utilizar los fármacos con el nombre genérico y además ponerle el nombre comercial al lado. ¿Por qué te digo? Porque si yo te receto omeprazol de 20 miligramos, que es un inhibidor de la bomba de protones, así como genérico, hay omeprazol de 4 bolivianos, hay omeprazol de 2 bolivianos, hay de 1 boliviano y hay de 0,50 centavos. El de 4 bolivianos produce el laboratorio Terbol, que es boliviano, tiene la autorización, el visto bueno del ministerio. Los otros, hasta llegar al de 0,50 bolivianos, este de 0,50 es hindú. No sabes de dónde rayos viene. No sabes si adentro de la cápsula hay o azúcar molida o azúcar impalpable o medicamento, pero cuesta 50 centavos. Entonces, si tú le dices al paciente, vaya a comprarse omeprazol y no le especificas estas recomendaciones, va a terminar con una capsulita de azúcar impalpable tratando una enfermedad ácido péptico. Ese es el peligro que tiene en nuestros países que no tienen una entidad reguladora seria la venta libre de fármacos, ¿ya? Y esto atenta contra el ejercicio responsable de la profesión, ¿ya? Y la muerte.
Un medicamento muere, obviamente, cuando es retirado del mercado. Este es el certificado de defunción. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, antes era bueno porque había aparecido otra molécula mejor y obviamente la farmacovigilancia decía que había que sopesar mucho el riesgo-beneficio, ¿no? Y que los efectos adversos a veces ocasionaban la muerte prematura de un medicamento o la muerte natural de un medicamento. ¿Ya? Ahora sucede otro fenómeno. Los laboratorios tienen una actividad investigativa tan prolífica, tan dinámica, que ellos son los que quizás ocasionan la muerte de la molécula anterior porque generan, a través de esta vorágine investigativa, nuevos compuestos que desplazan al anterior que fue generado por el mismo laboratorio y a veces lo empujan hacia el desuso. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de explicar se encuentra graficado en este algoritmo. Si ustedes se fijan, gestación, nacimiento, crecimiento, madurez, vejez y muerte. Está graficado en este diagrama que, bueno, lo presento como síntesis, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco de la clasificación de los medicamentos. Los medicamentos tienen una modalidad de clasificación. Hay una clasificación llamada ATC, que es por, en inglés es Anatomical Therapeutics Chemical, o Chemical, perdón, y es que se clasifican los fármacos de acuerdo a sus características, primero en el sitio o órgano en el que actúan, luego a sus características terapéuticas y químicas, ¿no? Y de acuerdo a esta clasificación hay 14 grupos de fármacos. No vamos a entrar en detalle, solamente les voy a mencionar, ¿ya? Por ejemplo, aquí está. Uno de los grupos serían fármacos que actúan en el tracto alimentario e influyen en el metabolismo. Otro grupo de fármacos estarían aquellos que actúan en la sangre y todos los glóbulos rojos formadores o glóbulos que se forman en la médula y que terminan en la sangre, ¿no? En el sistema cardiovascular, etc. Son 14 grupos, ¿ya? Esa es una clasificación. La otra es de acuerdo a su valor intrínseco terapéutico potencial, ¿ya? Valor intrínseco terapéutico potencial. Se resume de esta manera o se abrevia de esta manera, ¿ya? Son 4 grupos los que se presentan. Primero, los de valor elevado. ¿Qué medicamentos entran dentro de este grupo? Aquellos que tienen eficacia y seguridad demostrada. Es decir, tienen gran eficacia y tienen una seguridad a toda prueba, ¿ya? Aquí están, por ejemplo, las penicilinas, las beta bloqueantes, las insulinas, el ibuprofeno, la clortalidona, sulfato ferroso, la prednisona. Es decir, son un grupo de ejemplo de fármacos que están en este grupo 1 llamado de valor elevado. Hay un segundo grupo que son los fármacos de valor dudoso, que a quienes agrupa este segundo grupo es aquellos fármacos que no tienen gran eficacia y tampoco mucha seguridad, ¿ya? Es decir, pueden ser aplicados clínicamente, pero no están respaldados por estudios de eficacia y seguridad muy sólidos, ¿ya? Ejemplo, hepatoprotectores, ¿no? O sea, ponte glucosamina para proteger el hígado en caso de agresión hepática, ¿no? Sea inflamatoria, sea viral, sea ya, medicamentosa. Entonces te dan glucosamina más algunos otros compuestos. No son tan eficaces, ¿no? Las enzimas digestivas que se utilizan cuando hay mala digestión, ¿no ven? Son una serie de compuestos que son mejoradores de la circulación, mejoran la motilidad gastrointestinal, tienen un concentrado de enzimas que ayudarían, digamos, a la digestión de, sobre todo, alimentos grasos y que tienen gran cantidad de hidratos de carbono, ¿no? Y lo mismo está acá el ginseng, el ginkgo biloba, que se utilizan como mejoradores de la circulación y como medicamentos para la memoria, ¿no ven? En fin, hay varios. Inclusive aquí está la diosmina y el dolecilato de calcio, que son vasodilatadores y que mejorarían la circulación en terrenos inflamados, ¿no? Son del segundo grupo. Hay un tercer grupo que son de valor relativo, aquellos que vienen en combinaciones, pero estas combinaciones son irracionales, pero están a la venta. ¿Ah? Por ejemplo, ¿no ve? Si un paciente tiene tos, fiebre, entonces, y se sospecha de que hay una infección,
Entonces, viene un compuesto llamado amoxicilina más bromexina más dextrometorfano o ambroxol. ¿Qué es esto? ¿No ven? Es una combinación de un beta-lactámico más un medicamento que ayuda a la expectoración y más un medicamento que tiene acción antipusígena. Y se cree de que con esta combinación se puede atacar no solamente la infección, sino también los síntomas, tos y la expectoración. ¿No? Estos son combinaciones irracionales. Esto lo mismo pasa con estos compuestos de metoclopramida y simeticona, ¿no ve? Esto se da en casos de náuseas, vómitos, mejora el vaciamiento del tubo digestivo, y la simeticona disminuye la producción de gases y mejora la flatulencia. Son combinaciones, como te digo, irracionales, pero están en el mercado, pero están en el tercer grupo, este tipo de combinaciones. Y finalmente, hay otras que ya no se pueden aceptar, ¿no? Aquellas que tienen un valor inaceptable, son aquellas combinaciones que a veces el médico se inventa y que lógicamente no tienen sentido, ¿no ve? Por ejemplo, paciente con antecedentes de úlcera péptica o gastritis erosiva aguda, con episodios de sangrado, recibe, escuchen esto, recibe un tratamiento con un AINE no selectivo, ¿ya? Ponte el diclofenaco sódico. Y además el médico le receta omeprazol, ¿ya? Es decir, este paciente tiene dolor, inflamación y ha recibido el antiinflamatorio, que es gastroagresivo y que puede agudizar un episodio de gastritis y hemorragia. Pero para evitar esto le da el omeprazol. Esta es una combinación inaceptable. ¿Por qué razón? Porque hay que seleccionar medicamentos. No es el único AINE, el diclofenac. Hay otros AINEs llamados selectivos que no tienen tanto problema de gastritis y que pueden ser utilizados también en casos de dolor e inflamación. ¿Ya? Y a veces no hay necesidad de asociar otro fármaco para antagonizar los efectos secundarios de otro. ¿Me entienden? Todo esto hace al uso clínico de fármacos. Y esta clasificación para mí sí tiene verdadera importancia, así como la ATC, esta es una clasificación a ser considerada. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos enfrentando ahora? El uso irracional. ¿Ya? Fíjense, esto alcanza dimensiones graves. 200,000 muertes por uso irracional de fármacos. 9 millones de hospitalizados por uso irracional de fármacos. ¿Ya? Y gastos de 76 billones de dólares anualmente. ¿Por qué? Por uso irracional de fármacos. Y si redondeamos las cifras, se dice que la tercera causa de muerte después del cáncer y los problemas cardiovasculares es el uso irracional de medicamentos, ¿no? ¿Y quiénes están metidos ahí? Los médicos. Está metido el paciente, está metido el dispensador, está metido el paciente, la familia y todos aquellos que se involucran en esto, ¿no? Llamado uso irracional. Y está también la visitadora médica, están los laboratorios, los que hacen marketing y hasta las propagandas que hacen por internet, ¿no? Entonces, en un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, este es un estudio medio antiguito, pero esto no ha cambiado, yo les aseguro, en este último tiempo, más del 50% de los medicamentos que se prescriben son dispensados o se venden de manera inadecuada. Preocupante, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el ambiente del uso irracional? Involucra a mucha gente, al médico, al que vende, o sea, médico, farmacéutico, al laboratorio que lo fabrica. ¿Por qué? Porque, lógico, ¿no ven? Manda visitadoras cada vez más elocuentes, ¿sí? Y manda también spots publicitarios por internet, ¿no? Donde dice, no, cómprate tú de la farmacia, no vayas al médico. Ese es el mensaje, ¿no ven? Al comunicador que a veces recibe más dinero y obviamente pone como parte de su tanda publicitaria uso irracional de medicamentos. Al usuario final es al paciente ese que no ha entendido mucho, pero te asegura que va a cumplir una terapéutica, ¿ya? A la comunidad científica que no investiga lo suficiente para hacer farmacovigilancia y finalmente a la autoridad sanitaria, ¿no? Es decir, ¿quién se hace cargo
de la venta de medicamentos autorizados. Es el CEDES, ¿no ve? Pero si tú ves el desempeño del CEDES y quiénes están a cargo de esta labor, realmente es como para preocuparse mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un trabajo, pero muy, no tiene muchos recursos y tampoco personal adecuado, ¿ya? A veces esto está en manos de una bioquímica que no tiene mucha formación en farmacología, ¿ya? O está a cargo de un médico que hace mucho tiempo no tiene ni siquiera un vademécum actualizado, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos tipos de prescripción irracional, ¿ya? Hay algunas que hemos identificado que ustedes tienen que, obviamente, tomar como referencia y, lógicamente, no hacer, ¿ya? Hay una prescripción incorrecta, una prescripción inapropiada, una prescripción excesiva y hay una prescripción múltiple, ¿ya? Vamos a ver a qué llamamos prescripción incorrecta, cuando se recetan medicamentos equivocados. Y esto parte de un mal diagnóstico y esto hace de que el medicamento, por no tener, o sea, el médico, por no tener mucha formación, prescribe de manera inadecuada, ¿ya? Es decir, un compuesto que tiene poca eficacia y tiene muchos efectos tóxicos, o una prescripción, digamos, de fármacos que no están disponibles y que obviamente va a ser difícil que el paciente encuentre, ¿ya? Entonces, es una de las prescripciones también identificadas como causa de uso irracional, ¿ya? Entonces, esta es la prescripción incorrecta, esta es la prescripción inadecuada, cuando de un conjunto de compuestos se selecciona aquel menos adecuado, ¿ya? ¿Ya? Es un medicamento costoso o poco accesible, o es administrado por una vía que no es conveniente para el paciente, ¿ya? La prescripción excesiva, prescripción a dosis altísimas por periodos prolongados, hay que tener mucho cuidado. Es así como los antimicrobianos han generado resistencia, ¿ya? Eh, en promedio de 7 a 10 días, una prescripción para, pónganse, una faringoamigdalitis estreptocócica, es suficiente, hasta 14 días como máximo, ¿no? Se le puede dar un betalactámico, pero si tú le das por más tiempo, puedes generar resistencia. Entonces, esa es una prescripción excesiva, ¿no? ¿Vamos? Y tener a los pacientes, porque tienen reflujo y tienen gastritis, años de años con omeprazol. Eso también es una prescripción excesiva. Cuando en realidad a veces hay que cambiar de rumbo en la terapéutica, ¿no ven? Por ahí ese paciente tiene Helicobacter pylori, hace un tratamiento para el Helicobacter, un tratamiento breve, eficaz, múltiple, o sea, asociado y efectivo. O si tiene reflujo por causa de una hernia hiatal, se hace una operación antirreflujo, pues. ¿Ya? Se le hace una cirugía, puede ser por vía laparoscópica, se le hace un Nissen, un Nissen o una operación de Toupet, listo. Se acabó el reflujo, pero no lo tengas años de años con omeprazol. ¿Ya? Y esto, que sí se ve muy frecuentemente en la prescripción múltiple, gran cantidad de fármacos metidos en una receta chiquita, ¿no ve? Claro, que viene también de un cerebro chiquito, ¿no ve? ¿No? Son los médicos llamados sintomáticos, ¿no ve? Aquellos que no hacen diagnóstico y que tratan al paciente por síntomas, ¿no ve? Y esto pasa en algunos consultorios periféricos de Cochabamba, ¿no ve? El médico hace un listado de signos y síntomas, ¿no ve? ¿Qué tiene? Náuseas y vómitos. Ah, ya, náuseas y vómitos. Ya está pensando él, le voy a dar un antiemético. ¿Qué más tiene? Me duele el estómago, doctor. Ah, ya, le voy a dar un analgésico antihistamínico. O sea, no le interesa el diagnóstico, le está haciendo la terapia en función de los signos. ¿Qué más tiene? Me duelen mis articulaciones. Ah, ya, un AINE, ¿no ve? ¿Y qué más tiene, doctor? Ah, me ha dicho que tengo presión alta, entonces le voy a dar un antihipertensivo. Ya está hecho su eh, prescripción múltiple. Ya hizo su prescripción múltiple. ¿Pero esto qué trata? Nada, ¿no es cierto? En vez de causar beneficio, causa beneficio. ¿Listo? Esto sí se ve
¿ya? Y a veces, como saben que dar un AINE o dar un corticoide causa irritación gástrica, le dan además el omeprazol, que acompaña casi a todas las prescripciones, pero esto es una prescripción innecesaria, múltiple, es de los médicos que se preocupan poco del diagnóstico y se ocupan del tratamiento sintomático. Están embarcados en eso, ¿ya? Y otro tipo de prescripción irracional es aquella, la llamada submedicación, es decir, medicamentos que por mala información se dan a dosis inadecuadas o en cantidad insuficiente, ¿no ves? Tómese por 3 días, señora. Sí, doctor, ¿usted cree? Sí, 3 días es suficiente, ¿no ve? No, pues, hazle un tratamiento de acuerdo a cómo se recomienda en el protocolo o en el uso racional de fármacos. Si necesita 15 días de tratamiento, que tome 15 días, pero no trates de abreviar aumentando la dosis o bajándole la dosis porque piensas tú de que vas a tener menos efectos adversos. A veces se cae en esto llamado la submedicación, ¿ya? Entonces, hay que cambiar de todo esto hacia dónde tenemos que llegar a una prescripción llamada racional, ¿no? ¿No? Hay que cambiar el enfoque terapéutico hacia mejorar nuestros resultados a partir de que las terapias farmacológicas tienen que causar mejoría de enfermedades, alivio de dolencias y en algunos casos curar enfermedades. Y por no decir en la mayor parte de casos, que es el objetivo terapéutico principal, ¿eh? Entonces, para eso se ha diseñado lo que se llama el plan terapéutico, ¿ya? Es decir, una terapéutica farmacológica tiene que estar acompañada por una terapia no farmacológica adecuada que permite el cumplimiento del plan, ¿ya? Y este conjunto de acciones no farmacológicas y farmacológicas se denomina plan terapéutico, ¿ya? Ahora, hay que considerar en este plan varios aspectos, como la edad, el sexo, el acceso sociocultural o la situación sociocultural, la presencia de enfermedades asociadas, los hábitos dietéticos, la medicación paralela, ¿ya? Y consumo de alcohol, cigarrillos, sedentarismo, etc. Cuando nosotros consensuamos una terapia no farmacológica con una terapia farmacológica, tenemos un buen plan. Pero si no tomas en cuenta estos aspectos, puedes tener un buen esquema de tratamiento, pero tener un mal plan terapéutico, porque esto debe ser considerado siempre, debe tener presente siempre el médico a la hora de individualizar la farmacoterapia, ¿ya? Y el plan terapéutico, además, debe ser evaluado periódicamente, ¿no? Empezamos el tratamiento, ver cómo va y ver al final si lograste o no el objetivo, ¿ya? Entonces, ¿qué contempla un buen plan terapéutico? Ya hablando del medicamento en sí, hemos visto lo que está paralelo al plan terapéutico farmacológico, ¿no? Hemos visto el plan no farmacológico. Acá, en cuanto a lo que hace al medicamento, hay que ver la dosis, ¿ya? De acuerdo a la edad, peso. Hay que ver la vía de administración. Hay que ver para qué estás dando el objetivo terapéutico principal. Hay que ver la frecuencia de dosificación y la duración del tratamiento. Eso contempla un plan terapéutico. Y eso te permite un uso racional, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de uso racional, hablamos de una situación, ¿no? Aquí está la Mafalda pensando, ¿no? Y creo que refleja mucho el pensamiento y la preocupación de los médicos. Dice, ¿a qué tenemos que llegar? A la situación en la que los pacientes reciben medicamentos adecuados en dosis correspondientes, de acuerdo a su requisito individual, durante el periodo de tiempo adecuado, al menor costo posible y sobre todo que resuelva sus problemas de salud, ¿no? Muy bien. Esto implica que un médico bien informado debe hacer uso de su mejor criterio profesional. Ahora, para esto, aquí estamos, pues, en farmacología, ¿no? Alumnos de tercer año, en sus primeras clases de fármaco, recibiendo esta información, ¿no? De que esta materia es importante porque es la base de la terapéutica. Si tú estás bien informado en farmacología, vas a ser el día de mañana un buen terapeuta. Yo te digo,
Actualmente el médico no es evaluado no solamente por su capacidad diagnóstica, donde tienes mucha ayuda, ¿no? No solamente la clínica cuenta, sino también el laboratorio y los estudios de gabinete cuentan, ¿no? Si te pasaste por alto algo, viene el informe de la tomografía y te dice, doctorcito, además hay esto. Capísimo, ¿no? Buen diagnosticador con toda la ayuda necesaria. Pero en cuanto a la terapéutica, ¿cuál es tu base de razonamiento principal? La información farmacológica que manejas, tu formación en farmacología. Ahí no tienes mucha ayuda. Son tus conocimientos de farmacología aquellos que te van a llevar a utilizar tu mejor criterio para prescribir racionalmente medicamentos. ¿Ya? Entonces, como la prescripción es libre, se apela al conocimiento del medicamento. Ya que estamos aprendiendo farmacia. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en la cátedra para que suceda esto? Este año vas a aprender esto que se llama la farmacoterapia razonada. Y esta farmacoterapia está orientada al uso racional de medicamentos. Fíjate, ¿qué permite la farmacoterapia razonada? Ir de esto que es antiguo a esto que es actual. ¿Ya? Antes la terapéutica era centrada en la información que tenía el médico, estaba basada en la imitación, ¿no ven? El doctor pasaba, nosotros hemos atravesado esta formación, te digo, ¿eh? El doctorcito pasaba, ponte en el hospital Viedma, visita médica, y todo paciente posoperado, anote interno, nosotros éramos internos en ese entonces, y nos decía así, penicilina, gentamicina más cloranfenicol, y vos decías, penicilina más gentamicina más cloranfenicol, a todos. ¿Por qué? Porque es la mejor protección antibiótica que puede recibir un paciente. A la bacana. Nosotros veíamos penicilina beta-lactámico, gentamicina aminoglucósico, cloranfenicol inhibidor de la síntesis de proteínas. Era la penicilina la única inocua, pero la gentamicina y el cloranfenicol eran campeones en toxicidad hepática, hematológica y renal y ototóxica. ¿No ve? Pero se daba eso a todos. ¿Por qué? Porque estaba basada en la imitación. A algunos se le ocurrió esto y en ese entonces se utilizaba ampliamente. Porque se creía de que así se iba a evitar la infección postoperatoria. ¿Ya? Y esto estaba sustentado, obviamente, en la práctica personal. ¿No ve? Oiga, doctor, ¿dónde ha hecho especialidad? Yo he hecho en la República de México. Ah, muy bien. Oiga, doctor, ¿y usted dónde ha hecho? Yo he hecho en Chile. ¿No ve? Y te voy a decir lo que nos han enseñado allá. Entonces, cada uno traía su experiencia personal y trataba de imponer. De esto, con la farmacoterapia razonada se llega a esto, ¿no? A una terapéutica orientada al paciente, basada en evidencias o en estudios de investigación que sustentan o sostienen esta terapéutica, y a una terapéutica multidisciplinaria, es decir, no importa de dónde venga ni qué especialidad tenga. Si vamos a hacer el manejo de un paciente y es necesario que estén más de uno o dos especialistas, es multidisciplinaria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿en qué se basa la farmacoterapia razonada? En la resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, ¿a qué llegamos cuando hacemos esta farmacoterapia razonada? A un fármaco P o a una guía terapéutica, como van a ver después. ¿No? El elemento clave es el fármaco P. Después de analizar todos los aspectos posibles, en un paciente se llega al fármaco P, llamado personal. Es un esquema terapéutico comprensible y adecuado para ese paciente. ¿Ya? Entonces, ¿en qué basamos esta decisión del fármaco P? En, obviamente, eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Hay que dar el fármaco más eficaz, menos tóxico, que el paciente acepte y que cueste lo menos posible. ¿Ya? Entonces, este es el nuevo paradigma y que vamos a seguirlo hasta que se agote este modelo. Yo creo que tiene muy larga vida y obviamente va a ser una especie de temporizador de tu actividad profesional, ¿ya? Porque está dirigida al uso racional de medicamentos, ¿ya? Eficacia, seguridad, conveniencia y costo, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo. La selección de medicamentos
en base a estos parámetros de eficacia, seguridad, calidad y costo, te permite hacer lo que se llama el posicionamiento terapéutico, ¿ya? Es decir, ¿qué lugar ocupa ese esquema en la terapéutica de la enfermedad que estás tratando? A esto se llama posicionamiento terapéutico. ¿Y esto está en qué está basado? En la evidencia científica. Es decir, si hay trabajos que respaldan el uso al que le estás dando al medicamento y si hay otros que respaldan tu accionar en terapéutica con ese tipo de esquema de tratamiento. Muy bien. Entonces, esta selección de medicamentos es un proceso continuo, multidisciplinario y participativo. Todos los profesionales nos basamos en este criterio llamado de selección del medicamento P, siempre teniendo en cuenta estos parámetros que les dije, ¿no? Fíjate, profesional que trabaja en un hospital y el hospital que pertenece a un servicio de salud y este servicio de salud pertenece a un ministerio. Todos estamos involucrados en el uso racional, ¿no ven? Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo de posicionamiento terapéutico y dice, ¿qué lugar debe ocupar el esquema de tratamiento que estás tú decidiendo en un esquema de tratamiento? Si está basado en la evidencia científica, puedes ubicar tú racionalmente como primera elección o de segunda elección o de tercera elección. ¿Vamos? Entonces, fíjate, esta es una escala de el dolor propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Esto es para pacientes que tienen dolor como síntoma principal, ¿no ve? Entonces, para el dolor hay analgésicos de todo tipo, ¿listo? Entonces se dice, para el dolor en la escala 1, ¿ya? Es suficiente un medicamento que puede ser un AINE, que puede ser, póngase el paracetamol o puede ser la aspirina. ¿Estamos? Esto es para un dolor grado 1. En la primera escala del dolor hay que tratar con esto. Pero si el dolor es persistente o aumenta, el posicionamiento cambia, ¿no ve? Hay que llegar, estos ya no son suficientes. Hay que llevar al paciente tal vez a un fármaco opioide que puede ser de leve a moderado o puede haber un no opioide asociado o un coadyuvante asociado. Entonces, ya cambia, aquí ya ingresan los opioides, ¿no ve? Llamados leves a moderados. Fíjate, si con esto no es suficiente y el dolor demanda o persiste, hay que utilizar opioides ya potentes y otros coadyuvantes. ¿Estamos? El objetivo es dar un uso racional al dolor, de acuerdo a una escala llamada escala analgésica. Entonces, este es un ejemplo que les digo, y esto pasa también con infecciones, esto pasa con otro tipo de patologías, donde se debe ubicar al fármaco como de primera elección, de segunda elección o de tercera elección, ¿entienden? ¿Ya? Y para esto, obviamente, ¿qué es lo que define? Es tu sólida formación en farmacología y, obviamente, la solvencia de tu terapéutica en cuanto a respaldos de trabajo de investigación. ¿Ya? Entonces, este uso racional de medicamento nos lleva a dos resultados, les dije. Si es en cuanto a lo que es el médico, al medicamento P. Y en cuanto a lo que es el grupo de trabajo hospitalario, a la formulación de guías farmacoterapéuticas. ¿Estamos? O sea, los médicos tenemos nuestros medicamentos P. En nuestro accionar de hospitales, clínicas, consultorio, para determinados pacientes tenemos nuestro esquema de tratamiento o lo vamos afinando en la medida que vamos considerando variables. En cambio, en los hospitales a veces nos juntamos entre servicios y hacemos una guía farmacoterapéutica. Y este es el resultado de un trabajo multidisciplinario. ¿Ya? Aquí está medicamento P, producto del accionar del médico, y guías farmacoterapéuticas como resultado del trabajo multidisciplinario de médicos. Muy bien, aquí está nuevamente el concepto de medicamento esencial, ¿ya? Que es un compuesto flexible y adaptable, es el listado de medicamentos genéricos que debe haber en todo un país de acuerdo a eficacia, seguridad y un costo adecuado. ¿Listo? Y ya estamos terminando. ¿Listo?
Este programa de medicamentos esenciales tiene una historia. En nuestro país se inició el año 1991. El gobierno holandés apoyó este programa de medicamentos esenciales. Luego, en el 2003, hay ya algunos logros y se promulga la ley del medicamento, ¿ya?, que garantiza la llegada de estos fármacos esenciales al sector público. Y ya a partir de ahí, ¿no es cierto?, el 2003 ya comienza la construcción de este laboratorio de control de calidad de medicamentos para que haya medicamentos autorizados comercializándose y no contrabando. Esto es más discurso que realidad. ¿Okay? ¿Estamos? Los medicamentos, ¿para qué sirven? Para prevenir, para aliviar, para controlar, para diagnosticar, para curar. ¿Ya? Ahora, el error ya sabemos de quién viene, hay que tener mucho cuidado con ese entorno. ¿Listo? Y con esto habríamos terminado la clase de hoy. Espero que haya sido comprensible, la hemos hecho de manera dinámica y esperemos de que haya llegado a aclarar las